Nocturna, mas no funesta. De noche mi pluma escribe. Pues para dar alabanzas, hora de laudes elige. Valiente amor contra el suyo hace, con dulces ardides, que para daros un día, a mí una noche me quite. Hola, yo soy Sofi. Y yo soy Bren. Y este es nuestro podcast donde vamos a charlar sobre nuestras autoras favoritas. Su vida, su obra y qué las hace tan especiales. Sean bienvenidas a Nocturnas, mas no funestas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nocturnas, mas no funestas. Hoy nos toca hablar de Marjane Satrapi, la autora de Persépolis, una novela gráfica. Marjane nació el 22 de noviembre de 1969 en Rasht, Irán. Fue un liceo francés durante su educación primaria y tras una serie de conflictos con las autoridades, luego de la transformación política en Irán por la revolución de 1979, sus padres decidieron que estaría más segura en Europa. Cuando finalizó el colegio secundario, regresó a Irán, donde se convirtió en profesora de gimnasia mientras estudiaba comunicación visual en la Universidad Islámica Azad. A los 21 años se casó con su novio y colega Reza, pero se divorciaron al poco tiempo y Satrapi decidió mudarse a Francia, donde continuó sus estudios y comenzó a escribir cómics influenciada por el grupo de artistas gráficos La Asociación, entre los cuales se encontraba el autor de Epiléptico, David B. Es políglota, habla su idioma materno, que es el persa, su segunda lengua es el francés y además sabe inglés, sueco, alemán e italiano. Su obra más conocida es, de la que vamos a charlar hoy, Persépolis, la cual cuenta con 4 volúmenes. Además, escribió otros 2 cómics, Tapices y Pollo con ciruelas. También se dedicó al cine, estuvo involucrada en las adaptaciones cinematográficas de sus propios cómics, Persépolis y Pollo con ciruelas, que recibieron elogios de la crítica y numerosos premios. Además, codirigió la película de terror y comedia Las Voces y la biopic sobre Marie Curie, Radioactive, protagonizada por Rosamund Pike y Anya Taylor-Joy. Reina. Bueno, su infancia estuvo atravesada por 2 hechos políticos muy importantes que fueron la Revolución de 1979, también conocida como Revolución Islámica, y la Guerra de Irak e Irán. La familia de Satrapi siempre había estado involucrada en la política y cuando se desata una serie de protestas contra el gobernante que era el Shah, ellos participan activamente. Eso también se refleja en el cómic, pero hay una especie de conflicto porque los padres de Satrapi eran de izquierda, de hecho le recomiendan a su hija lecturas marxistas desde muy pequeña, pero en un punto de la revolución se tornó más conservadora, ya que no solo se protestaba contra el Shah, que era un gobernante que estaba hace largo tiempo, sino también contra una occidentalización que venía ocurriendo en Irán, debido a que el Shah estaba después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, o sea, en gran parte Estados Unidos e Inglaterra, iniciaron una serie de medidas intervencionistas en el país, lo cual obviamente condujo a que hubiera una influencia también en la cultura, no solo en las políticas. Entonces la revolución, que en un principio había gente de izquierda que estaba a favor de destituir al Shah, luego se torna más bien conservadora, defendiendo los valores de Irán tradicionalista y también de la religión musulmana, y es por eso que quedó como atado y por eso se llama también la Revolución Islámica. Y a partir de que la revolución fue exitosa y se destituyó. Y a partir de que se destituyó al Shah, se instauró la República Islámica. Y comenzaron a tomarse una serie de medidas bastante conservadoras, que muchas de ellas justamente oprimían los derechos de las mujeres. Por ejemplo, se decretó que todas las mujeres debían usar el velo en público y bueno, otras restricciones a su circulación, en qué lugares podían estar y qué lugares no, y otras medidas como qué consumos culturales podían ingresar al país. Por ejemplo, se prohibieron los consumos occidentales, como podía ser la música en inglés, y asimismo las vestimentas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tenían que salir también con estos atuendos como túnicas largas hasta el suelo y no podían estar, por ejemplo, con jeans y zapatillas. Esto obviamente de, por ejemplo, usar el hijab o la túnica, que también se utiliza la burka. Algunas mujeres, incluso en países occidentales, eligen hacerlo por una cuestión de creencia y de fe religiosa. Exacto. Pero bueno, aquí el conflicto que retrata Satrapi es que se la obligaba. Y de hecho, hace poco hubo una prohibición en Francia de que no se podía utilizar el hijab, porque, bueno, obviamente por islamofobia y xenofobia, como que se creía que eso iba a prevenir ataques terroristas. Y, Clásica Europa. Satrapi se manifestó en contra porque decía, así como a ella de niña la habían obligado a usar el pañuelo por más de que no quería, tampoco le parecía que tenían que obligar a mujeres a no usarlo si iba contra su creencia religiosa, ¿no?
Exacto, sí, tal cual. Como dice Sophie, todas estas cuestiones históricas van a estar reflejadas en Persépolis y también queremos aclarar, que no es menor, hicimos un muy breve recuento de lo que fue un proceso histórico larguísimo y muy conflictivo. El que quiera puede profundizar, ¿no? Y si alguien es especialista sobre esto, déjenos en comentarios. Exacto, sí. Bueno, antes de empezar a charlar propiamente sobre Persépolis, queríamos establecer algunas nociones básicas, ¿no? De análisis del cómic, ¿sí? De lo que se llama el análisis de otras textualidades también. En principio, decimos que un cómic es una narración que combina lenguaje visual con lenguaje escrito, aunque también existen cómics que subvierten este formato. Por ejemplo, Cotillón de Jazmín Varela solo presenta la parte visual y también tenemos cómics que solo presentan la parte escrita, ¿sí? Es decir, los globos de diálogo. Muchas veces se define al cómic como arte secuencial. Esta definición proviene de uno de los teóricos del cómic más importantes, que es Will Eisner, ¿sí? Y nos podemos preguntar a qué se refiere, ¿no? Con esta cuestión del arte secuencial. Eisner se refiere a que para que exista el cómic tiene que haber más de una viñeta, es decir, una secuencia de viñetas. El crítico Scott McCloud, en su volumen Entender el cómic, que está buenísimo, lo súper recomendamos. Está escrito como si fuera un cómic. Exacto. Y es sobre cómic, así que está muy bueno. Yo cuando lo leí por primera vez me pareció como lo mejor que había leído en mi vida. Scott McCloud propone ampliar esta definición de arte secuencial de Eisner, estableciendo que el cómic representa ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector. Esta es una cita textual del libro Entender al cómic. McCloud propone entonces que el cómic es un lenguaje y como tal tiene sus propios códigos semióticos, ¿no? El mundo del cómic permite al lector identificarse con un elemento icónico, es decir, una ilustración, y entrar a un mundo estimulante donde los objetos y personajes parecen tener identidad propia. Las palabras, los dibujos y otros íconos conforman el vocabulario del cómic. Es un lenguaje unificado que permite a los autores plasmar las necesidades y todas sus ideas, obviamente. Algo importante es que hay algunas definiciones del cómic que son bastante extrañas y también de la novela gráfica. Sí. Hay gente, por ejemplo, que hace la distinción de que la novela gráfica es un cómic para adultos, lo cual es bastante raro porque pensemos en los textos escritos normales, uno no distingue por la edad del lector, ¿no? O sea, es como decir que la novela solo es para adultos cuando también hay novelas para niños, entonces no tendría mucho sentido. Y esto me parece que tiene que ver con la idea de que el cómic es como una forma poco seria, sí, como que no es algo leído en la academia o no es algo para autores serios. Entonces quieren hacer como esta distinción a toda costa para decir como no, esto es en serio, esto es para adultos. Cuando en realidad me parece que es todo el mismo medio y que lo tenemos que leer como tal, como dice Scott McCloud, es todo un mismo lenguaje. Y en ese sentido, uno de los cómics más importantes fue Maus, de Art Spiegelman. Creo que a partir de este punto, cuando Maus gana un Pulitzer, como que ahí se empezó a reconocer realmente que el cómic era una forma válida para contar una historia, pero se cambiaron las reglas del Pulitzer luego de que ganó Maus para que ningún otro cómic pudiera ganar, lo cual me parece totalmente ridículo porque, como dijimos, o sea, porque es menos válida. Tal cual. Solo porque tiene dibujos que cualquier otro texto. Sí, creo que es algo ante lo cual se lucha mucho hoy en día, ¿no? Como esta cuestión de todo medio que se aleje de lo canónico, ¿sí? Al comienzo también pasó con otras formas literarias que se consideraban menores. Pasa hoy en día también con los microrrelatos, por ejemplo, ¿sí? Que no se consideran literatura por ciertas formalidades. Y pasa también con el cómic y la verdad es que quedó un poco agotado, ¿no? Me parece ese pensamiento, sobre todo cuando tenemos tantos teóricos importantes y súper interesantes como Eisner o McCloud, o también muchísimos acá en Argentina que se esfuerzan por establecer un análisis muy interesante sobre el cómic. Y también, digamos, que pasó con el cine, y hoy en día nadie disputa que el cine es un arte, ¿no? Bueno, y ahora queríamos hacer un pequeño apartado para hablar sobre las mujeres en el cómic, porque también incluso dentro de la poca legitimidad que hay en el cómic, muchas veces se deja de lado a las autoras mujeres. Hay un estudio de Hilary Schutt, ella tiene un libro que se llama Graphic Women, aún no está traducido, pero bueno, sería Mujeres Gráficas, si alguien me quiere pagar para traducirlo, yo más que encantada.
Hilary Shute señala que incluso cuando se reconoce al cómic como una forma literaria legítima, se sigue reemplazando a autoras mujeres con autores masculinos. La autora toma como ejemplo un artículo de la New York Times Magazine, donde, a pesar de tener una intención de canonizar a la historieta, o sea, querían justamente rescatarla como una forma válida, ignoraron completamente la narrativa hecha por mujeres y en la pieza agarraban extractos de obras todas hechas por varones, e incluso ponían a 7 autores que habían retratado y todos ellos eran varones, entre los cuales estaba obviamente Spiegelman, junto a otros 6 autores. Shute hace todo este libro analizando libros de mujeres para rescatar esta narrativa. Entre ellos está Persepolis de Satrapi y muchos otros conocidos como Fan Home de Alison Bechdel. También en Argentina tenemos autoras muy conocidas como Maitena, ¿sí? Que es una de las autoras de cómic más clásicas y bastante canónica. Uh-huh. Pero en los últimos años hemos visto obras de otras autoras muy reconocidas también, como Nacha Follenbider, Sole Otero, María Luque y la ya mencionada Jazmín Varela con Cotillón. En Estados Unidos también tenemos a una autora que a mí, creo que a vos, Sofi, también nos encanta, que es Miriam Katin, que tiene un cómic llamado Por Nuestra Cuenta, también muy fuerte y muy, muy, muy lindo. Julie Doucet con Diarios de Nueva York o, como dijo Sophie, Alison Bechdel con Fan Home. Y en la tradición francesa tenemos a Julie Marot, que es autora de El de azul es el color más cálido, también un muy lindo cómic. Con una controversial adaptación cinematográfica. Sí, yo no la vi, pero me contaron al respecto y es una de esas cosas que vos decís, me parece que... ¿Por qué un director masculino tenía que hacer esto? ¿Por qué? Y ahora sí pasamos entonces a el cómic propiamente dicho, Persepolis. Vamos a empezar con uno de los temas que más destacan dentro del cómic, que es la importancia de contar esta historia. Desde la introducción de Persepolis se explica brevemente al lector la historia de Irán. Esto, es sumamente importante porque nosotros en el mundo occidental quizás es un país del que no tenemos tanta noción, que no nos llegan tantas noticias. Entonces, que la autora rescate esto, en cierta medida está como reponiendo información que va a ser relevante a lo largo de todo el cómic. En primer lugar, la autora menciona el combate entre los medos y los persas, esto sería obviamente en la antigüedad, y dice que a partir de esta guerra es que se funda la nación. Por lo tanto, vincula el nacimiento de su nación con la guerra. Y esta no es la última guerra, ya que Satrapi explica, Irán era rico. Debido a su riqueza y su ubicación geográfica, invitaba a ataques desde Alejandro Magno a sus vecinos árabes del oeste, de los conquistadores turcos y mongoles. Irán siempre fue sometido a la dominación extranjera. Luego, como hemos dicho, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Irán es invadido por los aliados y allí es donde se envía al gobernante anterior, Reza Shah, al exilio y se coloca a su hijo Mohammed Reza Pahlavi en su lugar, quien permanece en el puesto hasta la Revolución Islámica. También en la introducción, Marchand declara que desde entonces las conversaciones en torno a Irán siempre rondan este tema del terrorismo, el fundamentalismo y el fanatismo, que como decíamos antes, son elementos adjudicados, ¿no?, por muchos países de Europa. Debido a ello, como alguien que vivió en este país entre las décadas de 1970 y 1980, siente que es importante presentar un testimonio de los hechos para, por un lado, demostrar que esta visión prejuiciosa no es cierta, y por el otro también recordar a quienes dieron su vida defendiendo la libertad, ¿sí?, a los soldados que murieron en la guerra contra Irak, y a quienes sufrieron bajo muchísimos regímenes represivos y quienes se vieron forzados también a dejar su patria. Entonces tenemos esta cuestión de que desde la introducción se marca la convergencia entre la escena pública, es decir, los conflictos políticos y sociales del país, con la vida privada de Satrapi, que va a ofrecer un recuento personal de lo que ocurrido a partir de su visión subjetiva. Vamos a analizar la primera página de Persepolis, así que va a estar la imagen en YouTube, pero si están escuchando solo el audio igual la vamos a describir. Intenten luego buscarla, si no. El primer capítulo de Persepolis se titula El velo. Y este velo, obviamente hace alusión al velo que se obligó a aportar a todas las mujeres. Satrapi, en la primera viñeta, se ilustra a sí misma cuando tenía 10 años. Y dice, esta era yo. Pero luego presenta en la siguiente viñeta un grupo de chicas que serían sus compañeras del colegio. Exacto. Y dice, acá no me ven, porque se recorta de la imagen. Entonces, la crítica de cómic Hilary Shute señala que, por un lado, tenemos este icono del ojo que ilustra el primer capítulo, el velo,
que nos mira justamente desde los pliegues. Entonces es obviamente un ojo de mujer. Y esto nos coloca de nuevo en esta cuestión de dar el testimonio, porque es un ojo que está viendo lo que está ocurriendo y es un ojo femenino, por lo tanto puede dar cuenta de la opresión vivida bajo este estado. Y después lo que hace es introducirse a sí misma como la narradora, pero también como el personaje, porque la persona que lo cuenta ya tiene una distancia, ¿no?, con esa infancia. Y asimismo nos muestra un gran manejo de los hechos, ¿no? Ella va inmediatamente, te dice como, acá estoy yo, acá no estoy yo. Entonces, en este ocultarse nos está evidenciando que es todo muy subjetivo y que ella puede hacer lo que quiera con la narración. De hecho, en el siguiente cuadro, en la siguiente viñeta, vemos ya una escena pública de las protestas durante la Revolución Islámica, que incluso eso nos traslada al pasado, porque en principio las vemos a ellas ya con el pañuelo y luego antes de que sucediera esto. Y sin embargo, luego volvemos a la escuela. Entonces está haciendo este salto que habíamos dicho, como comentó Bren, entre la escena privada, lo que ella vivía todos los días en el colegio, y la escena pública, que sería la protesta. Y lo que nos muestra luego es como una escena muy tierna de las nenas que no sabían qué hacer con el pañuelo, entonces se ponían a jugar, porque claro, era algo como totalmente ajeno a su vida, algo que desconocían. Y ahí vemos como que esta prohibición era reciente y que todavía no entendían por qué les estaba ocurriendo esto, ¿no? Sí, como vamos a ver, como acaba de escribir Sophie, tenemos muchísimas de las cuestiones que se van a repetir a lo largo del cómic ya en esta primera página. Esta cuestión de la comunión entre lo público y lo privado va a estar también de alguna manera más exacerbada cuando tengamos escenas muy crudas, combinadas con escenas que pertenecen a la vida privada de la familia de Marjan, de Margie, como es el personaje en el cómic. Y también esta cuestión de mostrar una sátira, ¿no? Como esta viñeta que tenemos a las nenas jugando con el velo. También van a estar presentes muchas veces estas cuestiones de cómo las nenas en la escuela se toman todo lo que está pasando por afuera y que a uno le brinda un sentimiento muy agridulce, porque sabemos que lo que ocurre parte de una opresión, ¿no?, que se va a hacer muy patente con estas imágenes que nos presenta Marjan. Sí, también es como algo súper universal de, bueno, soy un niño, no entiendo exactamente qué está pasando. Mi mamá siempre cuenta una historia de cuando estaba en el colegio, que una profesora les dijo, tomaron las Islas Malvinas, y ellas empezaron a festejar porque entendieron que era algo bueno. Pero claro, después en el contexto político, cuando alguien les explicó, claro, se dieron cuenta de que no, de que era algo malo. Exacto. Pero digo, es algo que puede pasar en cualquier país y en cualquier contexto histórico, ¿no? Sí, cómo saltamos de que las nenas no sepan qué hacer con un velo, que lo tomen como un juego, a que un país europeo establezca que ese velo es el símbolo del terrorismo y que por tanto tiene que ser prohibido. Me parece como un salto demasiado crudo, ¿no?, históricamente. Ahora vamos a hablar un poco del estilo de Marjan en Persepolis. En primer lugar, Marjan tiene un estilo minimalista y para ello podemos introducir la noción de caricatura de Scott McCloud, también perteneciente a Entender el cómic. McCloud nos presenta esta definición. Dice, una forma de amplificación por medio de la simplificación. Lo que tenemos en cuanto a esta explicación de McCloud es que él explica que en el cómic tenemos rostros ante los cuales nosotros podemos identificarnos, si bien estos no tienen rasgos humanos, ¿sí? Él hace un recorrido muy lindo por distintos objetos en los que los humanos nos reconocemos, un poco riéndose de que somos muy egocéntricos, pero también explicando cómo podemos ver esas caras en cosas tan absurdas como un auto o un enchufe. El enchufe es la clásica. La clásica del enchufe. En Persepolis, los rostros de los personajes justamente poseen muy pocos rasgos característicos que los identifiquen. De hecho, todas las nenas del colegio son muy parecidas a Margie. Todas las mujeres adultas son muy parecidas a la mamá y muchos de los hombres de la misma corriente de su padre también son parecidos al padre de Margie. Los fondos de las viñetas muchas veces son simplemente bloques blancos o negros que no representan el escenario fielmente de manera realista, ¿no? Cuantos menos rasgos tiene un personaje, es más fácil identificarse con él y esto es lo que pertenece a lo que decíamos de McCloud. En este sentido es como si el lector pudiera proyectar su propio rostro en ese personaje y es lo que ocurre con muchos de los cómics tan reconocidos, ¿no?, que formaron parte de las infancias de muchos de nosotros, como Tintín o Mafalda o Charlie Brown. Y de hecho Tintín es un caso interesante porque los fondos son súper ricos, ¿no? Como que son muy detallistas, como casi una fotografía.
Y en cambio acá, por ejemplo, vemos que incluso el fondo es minimalista, como que a veces no necesita representar dónde están los personajes. Exacto. Esta estrategia que vemos en Persépolis, además, se encuentra en sintonía con una impresión de generalidad que se transmite con el subtítulo de la obra, que es The Story of a Childhood, es decir, la historia de una infancia. Es decir, la autora no dice mi infancia, lo cual podemos pensar que advierte que podría ser cualquier infancia, ¿no?, de las que se vieron afectadas en esa época, y por tanto, en este caso tenemos la de Satrapi, pero podría ser la de cualquier otro. Sí, al permitir esta identificación, además, reduce la distancia con los hechos narrados y también es quizás más fácil para un lector occidental que no pasó por esa experiencia ni nada similar, como identificarse con la protagonista, ¿no? Y poder decir como, bueno, esto me podría pasar a mí, le podría pasar a mis hijos o a cualquier niño en cualquier parte del mundo, ¿no? Exacto, y es una experiencia de guerra que también puede extenderse a otras experiencias de guerra, no necesariamente atadas al conflicto que representa Marchand. Y en sintonía con el uso minimalista, queríamos hablar también del uso del blanco y negro, ya que, bueno, toda la obra de Satrapi en general está hecha en blanco y negro. Y esta contraposición lo que permite es también mostrar la tensión de ciertos elementos, así como son dos colores opuestos. En Persépolis se va a mostrar la contraposición de distintos elementos. El relato reflexiona constantemente sobre dicotomías como Oriente y Occidente, hombre y mujer, religiosidad y secularidad, libertad y opresión, tradición y modernidad, e incluso hay un momento donde se opone Dios a Marx, representando las contradicciones entre las lecturas políticas y las creencias religiosas de Marchi. Vemos que el uso blanco y negro entonces permite mostrar el conflicto interno de la protagonista en muchos momentos del relato. Hay una imagen en la página 6 donde la vemos a Marchi, que es la niña, dividida en dos mitades. En una mitad vemos su fe religiosa con el uso del velo, el arraigo en la tradición heredada en la familia, porque el fondo está llena de dibujos de arabescos, que bueno, son de origen oriental, como los atauriques. Bueno, también así como vemos la fe religiosa, también vemos la opresión del Estado, ¿no?, en este uso del velo. En la otra mitad vemos su vocación intelectual reflejada en los dibujos de las herramientas en el fondo, ya que, bueno, en lugar de atauriques, lo que tenemos son dibujos que representan la técnica o su deseo de aprender cosas. Y asimismo la libertad de expresión, que es por lo que sus padres luchan y también le transmiten constantemente, que se representa en la ausencia del velo. Hay una tensión constante también entre los jóvenes y la autoridad del Estado. Quizás en la primera parte ella todavía es más niña, pero más adelante la vemos un poco entrando en la adolescencia y vemos que tanto ella como sus amigos constantemente se resisten porque quieren escuchar música occidental. Por ejemplo, ella quiere escuchar música punk, quieren decorar su habitación como les gusta, quieren usar jeans y zapatillas de Estados Unidos y bueno, esto obviamente no se puede por las medidas del Estado, entonces ellos van buscando siempre formas de resistencia y ahí es donde se meten en un problema muchas veces porque, por ejemplo, se le asomaba la ropa que usaba debajo de la túnica y casi la denuncian, ¿no? Sí, también lo que me parece súper interesante y que quizá nos faltó aclarar es que en los 4 tomos de Persépolis tenemos un desarrollo desde la infancia de Marchi hasta su adultez. Los primeros 2 tomos, lo siento mucho por el spoiler, terminan con el exilio de Marchi a Europa, sí, porque sus padres consideran que va a estar más segura allí, como contamos un poco con la biografía. Y en los últimos 2 tenemos su adultez y su regreso a Irán. Entonces, estas tensiones de las que hablamos se ven durante toda su vida, lo cual nos permite analizar también con distintos ejemplos y distintas situaciones que le van sucediendo, cómo a ella le cuesta escaparse un poco de esta lógica binaria que es como que la libera y la oprime al mismo tiempo. Sí, porque incluso cuando, digamos, escapa de esta opresión del Estado islámico, cuando está en Europa, como que tampoco se siente a gusto por un montón de cuestiones, también que ver con la xenofobia y la islamofobia. Pero hay unas partes muy interesantes donde ella muestra como los distintos estilos que va probando, ¿no? Sí. Y es como, bueno, le dan esta libertad quizás para expresar su identidad, pero al mismo tiempo después ella no sabe qué hacer con esta libertad. Sí. Y hay varias viñetas donde la vemos como mostrando cómo le cambió el cuerpo durante la adolescencia o qué peinados nuevos va probando, cómo se une a la comunidad punk y distintas cuestiones que son todas como reflejo de su identidad, ¿no? Sí, y qué ilustrativo es esto también con esta cuestión de que uno en la juventud, ¿no?, prueba tantos estilos diferentes y como parece que detrás de cada cosa que uno prueba está como esa incertidumbre de no saber quién es uno, ¿no?
y cómo también este conflicto, que en realidad forma parte de la adolescencia de todos nosotros, se ve exacerbado y afectado por el contexto político. Sí, estar lejos de casa, de la familia. Estar lejos de casa cuando ya está en el exilio o estar inmersa en un conflicto político cuando todavía está en su casa. Una académica que también estudió Persépolis, Debbie Notkin, planteó que también ella veía una tensión entre la elección de Satrapi de mostrar esta historia en un cómic, que es un formato que nace en Occidente. De hecho, bueno, los primeros cómics como tales se los considera los de The Yellow Kid, que era un dibujo de un niño que usaba como una especie de pijama, un camisón amarillo. Dato de color, de hecho la prensa amarillista viene de ahí, porque estaba The Yellow Kid en estos periódicos. Bueno, ¿qué venía? Bueno, que nace en Estados Unidos el género del cómic. Y entonces Debbie Notkin señala que para ella hay como una contradicción entre mostrar una historia que está tan arraigada en la historia de Irán y en estos conflictos en un medio que no es propio de Irán. Sin embargo, para nosotras lo que veíamos es que en realidad ella, Satrapi, con el cómic logra fusionar elementos occidentales y orientales. E incluso toma cuestiones de la epopeya nacional persa, que se llama El Libro de los Reyes, donde se relata la historia de Persia, se recogen historias tradicionales, mitologías y cuestiones religiosas. Y es un libro que justamente combina ilustración con escritura persa. Entonces yo creo que Satrapi, que es muy consciente de que existe este libro, porque de hecho luego vamos a ver que toma un personaje directamente de aquí y que, bueno, obviamente estudió comunicación visual en Persia, yo creo que seguramente lo conocían. Creo que el cómic no solo podemos pensarlo desde el punto de vista occidental, como este género que surge en Estados Unidos, sino también eso, digamos, en cierta medida se asemeja al cómic, si bien obviamente no vamos a hacer el anacronismo de decir que lo era. Tal cual, no. Así como los jeroglíficos tampoco son cómic. Pero bueno, no solamente puede tomar de esta influencia occidental, sino que toma también del oriental. Y de hecho en algunos dibujos lo vemos muy, muy marcadamente, sobre todo cuando ella cuenta la historia familiar. Cuando ella cuenta, por ejemplo, que su abuelo en realidad era parte de la familia de la realeza, que luego cuando se ejecutó una especie de golpe de estado, lo llevaron preso. Ella muestra todos estos dibujos con muchísima influencia del Libro de los Reyes. Hay como unos dibujos que se asemejan a las miniaturas persas, que si las googlean, por ejemplo, en muchos museos todavía se conservan y van a ver que tienen como otro estilo bastante marcado dentro del cómic. Por otro lado, también queríamos resaltar que este uso del blanco y negro en Persépolis le sirve a la autora para representar escenas de extrema violencia de una manera más abstracta y menos realista. Este es un recurso que también podemos ver en otros autores de novelas gráficas muy reconocidas, como el muy reconocido Art Spiegelman, que en su novela gráfica Maus representa el conflicto histórico de Auschwitz con el uso de dos recursos. Por un lado, esta cuestión del blanco y negro, donde tenemos muchas escenas, por ejemplo, sangrientas, que están bajo estos colores, digamos, que queda un poco ambiguo. Y también, bueno, el uso de animales para representar a las personas, ¿no? Sí, incluso, bueno, en el de Spiegelman, en Maus, él a veces ilustra fotografías, ¿no? Exacto. Y las fotografías, si uno las ve, son terribles. Muy crudas, sí. O sea, hay, por ejemplo, cuerpos en Auschwitz. Pero bueno, él, como al utilizar este recurso de los ratones, como que es un poco más accesible para lectores que por ahí no están acostumbrados a ver esto. De hecho, Satrapi señala en una entrevista que nosotros estamos muy acostumbrados como audiencia a ver imágenes violentas que ya no nos impresionan, y en el momento de la escritura del cómic, la televisación de la guerra también era algo muy común. Hoy en día quizá la violencia es de incluso más fácil acceso, ¿no? Pensemos en internet y todos los videos que podemos encontrar en YouTube. Me parece que hoy lo que sucedió fue quizá el proceso inverso a lo que quiso hacer Satrapi, ¿no? Como que se extendió esta cuestión de mostrar lo más crudo posible como para que se entienda con imágenes reales, ¿no? También porque también hay muchísimo contenido que quizá por entonces no estaba disponible, para que la audiencia entienda cuán conflictivo es lo que está sucediendo, por ejemplo. En cambio, Satrapi lo que quiso hacer fue generar este extrañamiento para representar a partir de un recurso algo que llegue a una audiencia mayor, quizá, ¿no? Sí, también creo que tiene que ver con el hecho de que está desde la perspectiva de Margie, que es una niña,
y a veces ella no es testigo Es directo verdad. de la violencia, y si no se imagina lo que les cuentan los padres, por ejemplo. Tal cual. Hay una escena que es cuando el tío, que bueno, después vamos a hablar de cuándo viene el tío, pero él, Anush. la parte más triste, cuando él cuenta que lo habían torturado, ella se imagina cómo lo torturaban. Y las imágenes son totalmente ridículas, ¿no? Como que ella, por ejemplo, se imagina el cuerpo como despedazado Sí. o cosas como muy de caricatura, que claramente no era lo que le estaban sucediendo. cual. Entonces, hay ciertas partes que quizás está como hiperbolizado o incluso ridiculizado por esta misma razón. Sí, o mismo hay muchas situaciones también cuando la familia de Margie empieza a marchar con frecuencia e incluso Margie atiende a muchas marchas por su cuenta o junto con su... ay, no me sale. Con su niñera. Su niñera, donde también después tenemos la narración de que en tal marcha murieron muchas personas y tenemos estas viñetas donde en vez de tener cadáveres tenemos como almas que se están yendo con una expresión un poco cadavérica, ¿no? Entonces acá tenemos esto que menciona Sofi de la perspectiva de un niño que no entiende a grandes rasgos qué es lo que está pasando, pero sí entiende cuán doloroso es o cuán grave es en términos numéricos, por ejemplo, de la cantidad de vidas que se están perdiendo. Sí, como ilustrarlo en sus propios términos, quizás lo que ella puede llegar a concebir. Tal cual. Otra estrategia que se utiliza bastante en el cómic es la yuxtaposición. La yuxtaposición, bueno, es la yuxtaposición. La superposición. No. Claro, la superposición, o sea, se coloca una imagen junto a la otra o encima de la otra para mostrar generalmente un contraste, ¿no? Y en el caso de Persépolis, lo que vemos varias veces es que ocurre la yuxtaposición de una imagen muy violenta o de guerra junto con una escena cotidiana. Como decíamos al principio, esto es algo que ella va y viene todo el tiempo entre la escena pública y la privada, pero en algunos casos esto se juega para representar la violencia. Y hay un capítulo que es muy fuerte que se llama La llave, donde la narradora cuenta que les daban a los chicos, que muchos eran chicos en edad escolar, los mandaban a la guerra contra Irak y para que fueran les daban una llave que les colgaba al cuello y les decían que esta era la llave al paraíso. Entonces que cuando murieran, si tenían esta llave, iban a poder entrar. Y Margie entonces se la muestra en una página, en una viñeta, festejando con los amigos. Estaban en una fiesta de cumpleaños, como haría cualquier adolescente normal, y están todos como saltando, como en unas poses un poco estrambóticas, Sí. que luego vemos en la siguiente viñeta a los chicos con las llaves explotando en una guerra y la posición de los cuerpos como que se condice con la misma posición en la que estaban los chicos de la fiesta. Y esto también la narradora lo usa para reflexionar sobre la conciencia de clase y de género, diciendo que, bueno, por un lado las mujeres no iban a la guerra, Exacto. pero también que dice, incluso si yo hubiera sido varón, no hubiera ido, porque generalmente eran las familias pobres las que terminaban mandando a los chicos. Entonces ella, tanto por esto como por otras cuestiones que se daban con la niñera, entiende que ella está en una situación privilegiada, incluso dentro de este contexto. Tal cual. Esta tensión con la familia va a estar muy retomada a lo largo de la historia y a mí este capítulo de la llave literalmente, o sea, nunca me recuperé. Creo que Persépolis fue uno de los cómics que más me choquearon, digamos, y Satrapi logra muy bien este contraste porque es realmente tremendo. Bien, otra temática que también encontramos muy interesante en Persépolis es esta cuestión de la resistencia a los roles de género que vemos en Margie. Desde un comienzo, ella declara el deseo de ser profeta como vocación y tenemos una viñeta muy alegre en algún punto en la que la vemos siendo cuestionada, ¿no?, por los profetas ya existentes que la miran como desde arriba. Está como Jesús, Mahoma. Exacto. Y ella es toda chiquita porque es una niña. Y aquí podemos ver que Margie tiene su cabello cubierto por una corona en forma de sol y utiliza una túnica. Debido al estilo caricaturesco que tenemos en Persépolis, el cabello es uno de los pocos elementos distintivos de los personajes y en este sentido Margie representa la oposición a los profetas varones cuyo género está muy marcado por estas barbas largas que todos portan. Pero bueno, lo que tenemos es que ella no está codificada necesariamente como mujer, porque la cuestión del sol y la túnica nos presenta un personaje bastante ambiguo, ¿no? Sí, luego además
cuando, digamos, tiene esta tensión entre la fe y la política, ella en vez de ser profeta dice que va a ser revolucionaria y se disfraza con sus amigos todos de revolucionarios y ella elige al Che Guevara. Entonces elige también ahí un rol masculino. Es como que ella entiende que para entrar en la esfera religiosa o en la esfera política no puede entrar siendo mujer. Exacto. Y estos actos nos remiten a una heroína de la tradición persa que se llama Gorda Farid, que aparece en el Libro de los Reyes y que es una especie de Mulan, porque ella se disfraza de varón para poder ir a la guerra. Si no me equivoco, creo que estaba luchando por su hermano en ese momento. Y bueno, parecería que Margie, en ese sentido, como que retoma esta misma línea, disfrazándose del Che Guevara para poder participar en las revueltas políticas, porque sus padres le habían prohibido ir, pero ella con su niñera querían asistir de todas maneras, ¿no? Es muy como tierna e interesante a la vez esta cuestión que tiene Margie de la tensión con la política, porque por un lado vemos en ella este deseo de saber muchísimo, ¿no?, acerca de la política o de los sentimientos revolucionarios o en este caso del materialismo dialéctico. Pero también conoce este contenido por medio de un cómic, lo cual a mí me pareció como muy tierno, cuando quizás no es lo más normal, ¿no?, en la experiencia de un niño. Sí, hoy en día, de hecho, creo que se consiguen como muchos libros clásicos, incluso El Capital en formato cómic, que está bueno porque como que lo hace más accesible para gente que quizás no tiene interés de leer un texto escrito, ¿no? Tal cual. Bueno, y además queríamos señalar que no solo, digamos, podemos pensar Persepolis como un cómic feminista, sino que lo podemos pensar desde el feminismo interseccional. Igual aclaro que la autora le han preguntado varias veces si es feminista y como que no da una respuesta muy conclusiva. Me parece que ella no quería como quedar pegada al movimiento y que sea como, es una autora feminista, sino como que se lea su obra por lo que es internamente. Pero bueno, también ha participado de muchos movimientos y de charlas feministas, entonces yo creo que tampoco es que no es feminista. Qué tendencia loca esta. Cuando charlamos de Krista Wolf, no sé si se acuerdan que también hicimos un comentario similar, porque Krista, que es la autora de la cual hablamos sobre su novela Medea, también muchas veces le preguntaron si ella era feminista y ella es muy conflictiva, entonces decía siempre que no, porque no quería que sus novelas queden marcadas solo desde esa tradición y bajo una lista de novelas feministas, por ejemplo. Entonces me parece como un movimiento muy recurrente, ¿no? Y además tenemos también dos autoras que tratan conflictos políticos tan significativos de sus zonas de residencia, entonces no sé, habría que hacer un estudio comparativo ahí. Por ahí, si le preguntaras hoy en día, quizás te dice, sí, soy feminista. O sea, hay que ver también porque por el contexto, como que el movimiento puede significar una cosa u otra, ¿no? También el movimiento feminista de Francia, en la época en que ella daba estas entrevistas, quizás no es lo mismo que hoy. Tal cual, tal cual. De todos modos, no nos importa lo que hayan las otras. Así que vamos a hacer una lectura desde el feminismo interseccional. El feminismo interseccional, la interseccionalidad, es uno de los conceptos clave en el feminismo en el último tiempo. Mientras que el feminismo hegemónico se dirigía a mujeres blancas de clase media, es decir, que era eminentemente un feminismo blanco con características muy definidas, la interseccionalidad introdujo en la ecuación realidades mucho más dispares, las características de la resistencia ante la opresión de mujeres de distintas clases, religiones, nacionalidades y condiciones de vida o experiencias. Si pensamos, por ejemplo, que nosotros como hoy recogemos, sobre todo la segunda ola del feminismo, las autoras más conocidas quizás eran Betty Friedan con The Feminine Mystique, o bueno, Gloria Steinem, que eran mujeres blancas de clase media, ¿no? Y que era muy esta idea de como oponerse quizás a una opresión de nuevo blanca y de clase media que también existía y es válido, pero que dejaba de lado otras experiencias. En este sentido, también queríamos traer las reflexiones de Audre Lorde, que es una representante clave del feminismo negro en Estados Unidos y que luchó toda su vida contra las injusticias del racismo, el sexismo, el clasicismo y la homofobia. Ella tiene un libro llamado Sister Outsider o La hermana, la extranjera. La traducción del título es propia porque no tiene traducción al español, pero si pueden acceder a él es muy, muy, muy interesante. Audre Lorde también es una poeta, así que su manera de escribir acerca del feminismo es muy alegórica y metafórica en muchos sentidos. Y trajimos una cita para reflexionar al respecto. Audre Lorde nos dice:
Con excesiva frecuencia canalizamos las energías necesarias para reconocer y analizar las diferencias hacia la tarea de fingir que las diferencias son barreras infranqueables o que sencillamente no existen. Y ello resulta en el aislamiento voluntario o en conexiones falsas e engañosas. En ambos casos, no desarrollamos los medios para utilizar las diferencias humanas como trampolín que nos empuje hacia el cambio creativo de nuestra vida. Y en lugar de hablar de diferencias, hablamos de desviaciones. Nos pareció que podíamos leer la historia de Satrapi en este término de sorpresa, de cambio creativo, de distintos sentimientos hacia lo diferente, con una historia que quizá, como decíamos al principio, no es cercana a nosotros. Pensemos que en el colegio, por ejemplo, no sé si a vos te pasó, Sofi, pero casi estos sucesos históricos no se tocan más que un mini subtítulo en un manual, y tener quizá una profundidad desde esta primera persona, que también es una niña, lo cual no es menor, es muy fuerte. Uh-huh. Lo que nos genera es que podemos identificarnos con Margie y nos inspira a sentir lo que Audrey llama este cambio creativo en nuestras vidas. Porque Margie refleja con su historia las consecuencias de la opresión, tanto a nivel político, desde un gobierno conservador, incluso dentro de una familia con libertades, como estuvimos charlando, y también la opresión posterior que ella sufre en Europa siendo extranjera, ¿no? Uh-huh. Como incluso creyendo que ella puede salvarse, digamos, de las consecuencias de su zona, digamos, tampoco está libre de ser diferente, de ser oprimida por la discriminación que existe, ¿no? Como mencionábamos al principio en el caso de Francia, y es muy interesante esta tensión. Sí, totalmente. Esto que decías de la escuela me hizo acordar que, por ejemplo, yo tuve una profesora de historia que era de la comunidad armenia. Uh-huh. Entonces ella siempre todos los años traía, en el momento que se conmemoraba el genocidio armenio, algunas clases al respecto. Y eso me parecía súper importante, sí, porque de otro modo, si nos tocaba otro profesor, nunca lo hubiéramos estudiado y era algo que pasaba totalmente desapercibido. Entonces, uh-huh, también pensar desde, los colegios, quizás incluir Persépolis es una forma de acercarse a dar otra historia y a dar a conocer otras voces, ¿no? Sí, sobre todo porque todas las currículas tienen esta oportunidad de abrir un espacio de textos optativos que muchas veces se deja de lado porque nunca se llega, ¿no?, con la currícula a dar todo lo que es obligatorio, pero estaría bueno que se haga un espacio para estos textos, porque la verdad es que tanto el análisis del cómic como el análisis de historias tan distintas, entre muchísimas comillas, es muy valioso para reflexionar en qué lugar estamos, desde dónde nos postramos, digamos, para ver la vida y cómo la ven otras personas que tienen realidades diferentes. Uh-huh. Entonces, para terminar esta reflexión que quisimos traer acerca del feminismo interseccional, queríamos introducir la noción de la tercera posición de Francine Massielo, presente en su libro Entre civilización y barbarie, que también recomendamos muchísimo. Es un libro en el que Massielo hace un recorrido por las distintas etapas de resistencia de los movimientos de mujeres en Argentina y también en conexión con la literatura de cada momento. Pero lo importante es que en esta introducción del libro, Massielo señala que la subjetividad femenina, durante todo el recorte al que ella hace referencia, pone en evidencia esta noción del entre la domesticidad y la vida pública, entre la escritura y la política, entre el mito de la poetisa y el mito de la loca, y así un montón de oposiciones que nos hacen pensar en estas tensiones que charlábamos que están presentes en Persépolis. De esta forma, lo que propone Massielo es no situarse en una parte o en la otra, sino en el y, en este poetisa y loca, en este escritura y política, que abre un espacio intersticial, una potencia que es al mismo tiempo posibilidad y tensión. Satrapi recorre con su historia muchas de estas divisiones, propone qué pasa en ese entre Oriente-Occidente, entre libertad-opresión, entre violencia y vida cotidiana. Y lo hace a partir de una historia que atraviesa una resistencia femenina que a veces es dejada de lado. Las teorías y los trabajos críticos en cuanto al feminismo interseccional tienen muy poca data aún. Por eso la historia de Satrapi resulta tan valiosa. También si pensamos en no solo las tensiones que la atraviesan por ahí entre su identidad, uh-huh, sino también esto que decíamos de la culpa de clase. Tal cual. Y de cómo ella quizás, incluso sintiéndose oprimida, incluso pasando por un montón de adversidades, uh-huh, sigue teniendo un gran privilegio. Y cuando es consciente de esto, como que le da mucha culpa, por ejemplo, que su familia tenga un auto bueno. Sí. Y es como que es todo el tiempo consciente de las cosas que ellos tienen y los demás no. Y también cuando sucede esta cuestión con su niñera, ¿no? Uh-huh. Que ella tiene un enamorado
con el cual Margie un poco interviene, ¿no? Para que ellos puedan intercambiar cartas. Y este amor, al fin y al cabo, no puede ser posible porque la niñera de Margie es justamente una niñera y el vecino de Margie, que era el enamorado, es una persona, digamos, de la misma clase más o menos que Margie. Entonces queda siempre como esta cuestión de que no es posible acceder a todos los espacios desde el lugar que uno ocupa. Uh-huh. En el caso de Margie, desde la clase que tiene, o por el hecho de ser niña, o por el hecho de ser mujer, pero en el caso de otros de los personajes que están también representados en Persépolis, tenemos otros espacios a los que no pueden acceder. Entonces me parece que es una reflexión muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y por último, queríamos tocar un poco en la cuestión de la religiosidad de Margie. Porque es algo sumamente importante, como habíamos dicho antes, Margie quería ser profeta, ¿no? Eso es una locura para un niño por ahí, como a nadie se le ocurre como profesión. Pero Margie realmente como tiene una fe religiosa muy grande que incluso no sabemos de dónde viene porque sus padres no son religiosos, como hemos dicho varias veces son de izquierda y como que no creen. Y la mandan a un colegio laico. A un colegio francés, o sea, no creen para nada. Pero sin embargo, ella como que tiene esta conexión muy fuerte con Dios y con la religión, y de hecho con Dios la vemos conversando. Ella se representa a sí misma como en diálogo con Dios, pero este diálogo muchas veces es puesto en tensión justamente por el contexto político, así mismo como por sus lecturas. Hay un momento muy gracioso que ella como que había estado leyendo muchos libros de izquierda y como que no sabe de qué hablar con Dios y le pregunta por el clima, cosas así. Sí. Pero bueno, hay varias ocasiones donde vemos que Dios se va como desvaneciendo. Uh-huh. Hay un momento que es donde se narra la masacre del Cine Rex, que fue donde se encerró a muchas personas adentro de este teatro y se le prendió fuego, con lo cual murieron un montón de personas. Y Margie escucha a sus padres hablar de esto, entonces le dice a Dios como silencio que quería escuchar lo que estaba pasando. Cuando vuelve buscando a Dios, ve que Dios ya no está. Y obviamente esto es muy simbólico y representativo de que el contexto político y de toda la violencia que ella está viendo, como que para ella no conjugan con la presencia de Dios, ¿no? Es como, bueno, lo que todos quizás en algún momento Exacto. Niños creyentes nos hemos preguntado, como si existe Dios porque hay sufrimiento en el mundo, es un poco esta cuestión. Y más adelante vemos que Dios, sin embargo, regresa y la consuela cuando la situación es muy abrumadora. Uh-huh. Como que ella sigue recurriendo a su fe en momentos de crisis. Pero bueno, con el final del primer volumen, que es cuando ocurre lo del tío Anush, ahí es donde Dios desaparece por completo. No sé, Beren, si querés tocar este capítulo. ¿Por qué me tocó hablar de Anush a mí? A partir del capítulo Moscú, tenemos el regreso del exilio del tío Anush, que es una persona con la que Margie va a establecer un vínculo muy estrecho. Y cuanto más estrecho, más doloroso. Sabemos que pasa eso, ¿no? En todas las historias. Bueno, Anush resulta una figura fascinante para la niña porque ella se maravilla ante muchas de las historias que le cuenta su tío y además porque ella no lo conocía. Uh-huh. Entonces tenemos como todo un mundo nuevo, un familiar nuevo y una persona nueva e interesante en la casa. Y además recordemos que ella estaba fascinada con que el papá de uno de sus amigos había sido torturado por cuestiones políticas y ella como que quería que le pase a alguno de sus familiares porque le parecía algo interesante, ¿no? Exacto, incluso lo miraba a su padre como... Qué aburrido. Margie se termina convirtiendo como en una hija para el tío que tuvo que abandonar a su propia familia en Rusia. Y cuando el tío es acusado de ser espía ruso y encarcelado nuevamente, ahí llega el momento más triste de la historia, que es que termina siendo ejecutado. Lo que vemos es que tras la muerte de Anush, Dios ingresa nuevamente al cuarto de Margie para consolarla, pero ella con muchísima bronca lo expulsa. Uh-huh. A continuación, lo que tenemos es la viñeta final del primer tomo que ocupa toda la página. Vamos a ver si la podemos dejar por algún lado. Y allí observamos a la niña flotando en un espacio, en el espacio exterior, ¿no? Lo cual representa esta ausencia de Dios y este sentimiento de perdida en el universo. Este es el momento que coincide con el inicio de la guerra y la desolación de Margie, que va a seguir con todos estos cambios en su vida por la adolescencia que también estuvimos charlando. Uh-huh. Sí, es como si de repente cuando lo político como que le tocan algo tan personal, que es la muerte del tío, que era como su ser más querido, ahí ya no puede creer para nada en Dios, ¿no? Sí, a mí lo que más me mató fue que cuando la familia de Margie se entera que Anush fue encarcelado nuevamente, le comunican a Margie que Anush pidió verla nada más a ella como última visita
No puedo seguir. Y el tío le regala a Margie... No. Es muy triste. El tío le regala a Margie un cisne de pan que era el tío del cisne de pan que le había regalado cuando llegó a la casa. Es muy triste este contraste entre la última viñeta que nos muestra el abrazo y cuando Margie nos cuenta que esa fue la última vez que vio a Nush, porque después vino la ejecución y este sentimiento de desolación, tristeza, angustia existencial. Sí, también por eso creo que al principio en la introducción, cuando decíamos que ella quiere recordar a las víctimas de no solo de la guerra de Irak, sino también del Estado opresor, su tío, digamos, es la persona que más viene a la mente porque obviamente no tenía por qué morir. Y bueno, de repente en su infancia tener que vivir esto es como algo que probablemente la atravesó toda la vida y que me parece como súper importante, que quizás es una historia que nunca nos hubiéramos enterado, ¿no? Algo tan individual si ella no hubiera escrito este cómic. Bueno, y para finalizar el capítulo de hoy, queríamos abrir un hilo, ahora sí de verdad, hacia ustedes, para preguntarles si leyeron algún cómic, ya sea de alguna autora mujer o también de algún autor varón, obviamente. Que les haya impactado tanto como nos impactó Persepolis a nosotras. Personalmente, yo conocí Persepolis vía Sofi, porque nosotras hicimos un seminario acerca de cómic y guerra juntas, y en su momento yo había tratado en mi proyecto de investigación para este seminario a 2 autores españoles que también tenían su complicación, digamos, su tratamiento de un momento conflictivo en España. Pero Sofi trató Persepolis y fue gracias a ella que finalmente en la pandemia dije, me voy a comprar Persepolis. Y fue un momento quizá muy impactante para leerlo porque no me esperaba que me impacte tanto. Nosotras habíamos leído, como dijimos, Maus o muchos cómics de representación de la Guerra Civil Española, pero ninguno me había impactado en lo personal tanto. Y la verdad es que yo no sabía mucho entre el conflicto Irán-Irak, entre todo el proceso histórico que nos cuenta Satrapi, y la verdad que fue como aprender, nutrirme emocionalmente y llorar al mismo tiempo. Personalmente a mí lo que más me gusta de Persepolis es esta tensión que hablábamos entre lo crudo y lo familiar, y cómo se muestra también que en un momento tan tenso políticamente, de todas maneras tenemos una familia que en muchos sentidos no está dispuesta a abandonar sus creencias o su lucha. Y en este sentido también quería resaltar la figura de los padres de Margie, porque la protegen a ella también y en muchos casos sienten miedo, pero nunca la reprimen por ser como es. Sí, incluso en algunos momentos se muestra que la ayudan a contrabandear cosas de Estados Unidos, o bueno, hay una escena que también es muy emotiva, que es cuando Margie finalmente deja Irán y cuando se da vuelta ve que la mamá se había desmayado, se ve que obviamente de como esta pérdida de decir, bueno, me tengo que mandar a mi hija al exilio para que esté segura, que es algo que es inconcebible, ¿no? Para mucha gente. Exacto. En mi caso nada. No tengo opinión. Bueno, en mi caso, como decía Bren, yo había estudiado esta novela gráfica en consonancia con la otra que tenemos aquí, que es Por nuestra cuenta, de Miriam Catín, y las dos son súper fuertes, ¿no? Las dos retratan momentos de guerra. Por nuestra cuenta habla de la Segunda Guerra Mundial y de cómo 2 mujeres, una niña y su madre, que son judías, se terminan teniendo que escapar y atravesar un montón de situaciones horrendas, también por el hecho de ser mujeres y estar constantemente en riesgo, ¿no? De secuestro y de otras cosas. Y bueno, Persepolis la verdad que es un libro que tiene como muchos cambios de tono, por así decirlo, porque no es solo este primer volumen que fue del que más hablamos, que habla de su niñez y de todo este conflicto, sino, como decíamos, también hay partes del exilio, donde ella está en Europa, que también tiene como sus momentos muy tristes, pero por ahí es un poco más divertido, como explorar la adolescencia y como esta liberación de venir de una cultura tan distinta, como de repente se encuentra en Francia y las chicas toman la pastilla anticonceptiva y ella está como totalmente sacada de lo que está viendo, pero después cuando vuelve a Irán como que no puede como conectar con las mujeres iraníes por todo esto, como que la ven como un bicho raro. Y también es muy interesante como ver esta segunda parte, que es como la adultez, y de cómo ella finalmente decide irse de Irán, se termina como autoexiliando porque siente que ahí ella no puede ser ella misma como le había pasado antes, en su niñez, que ella quería rebelarse, quizás
En otro momento, en la adultez, se da cuenta de que por ser mujer, en ese estado no iba a poder cumplir con todo su potencial. Como que había muchas cosas que le eran limitadas. Uh-huh. Entonces ahí toma esta decisión tan drástica, por ahí también de autoexiliarse, ¿no? Bueno, y llegamos al final del capítulo de hoy, así que bueno, recuerden comentarnos si leyeron algún cómic que los impactó mucho, que los puso triste, que los hizo reflexionar, y también si leen Persépolis nos pueden, o si ya lo leyeron obviamente, nos pueden dejar en los comentarios qué momentos del cómic o qué viñetas también los impactaron. Y bueno, nos vemos la próxima. Adiós. Nos vemos, nos escuchamos.